día de hoy hablaremos qué es lo que hace el arquitecto, ya que... Díganme cómo se escucha ahí. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿Le falta? ¿Qué podemos hacer? Ok. Esperemos que esta vez los comentarios sean suficientes para aclarar algunas dudas que tenemos. Y vamos a continuar con el video. Como el título lo dice, el arquitecto no hace nada, ¿no? Eh, es un mito que no vamos a tratar de desmentir, sino vamos a poner en justa medida lo que hace un arquitecto, ya que muchas de las veces piensan que el arquitecto solamente llega, cobra y se retira, ¿no? Cuando realmente el arquitecto hace bastantes cosas atrás, ¿no? Vamos a ir por orden. Por ejemplo, a veces los arquitectos, para llegar con un cliente, primero tienen que platicar con él antes de que sea un cliente. Por ejemplo, tienes que ir a hacer la visita de la persona que requiere tu servicio y escuchar qué es lo que requiere. Después de esa parte de escuchar lo que requiere, tienes que ir a visitar el sitio donde se va a trabajar, ya sea donde viven, una remodelación, un detalle, etcétera, o tengas que ir a un terreno baldío o en determinados casos ir a otras ciudades, ¿no? Entonces, desde ahí ya empezó a trabajar el arquitecto y en donde la mayor parte de las veces el arquitecto no ha cobrado ni un peso, pero ya empezó a trabajar, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas de las veces nosotros lo que hacemos es que entre que estamos platicando qué es lo que requieren, vamos dando algunas asesorías para que su inversión sea buena, no, no simplemente sea una construcción que se vea bonita o una construcción que no le sirva, ¿no? En dado caso. Por ejemplo, tenemos aquí, por ejemplo, pueden ver en la mitad del video, tenemos lo que es una casa que se está remodelando. Esta casa que se está remodelando tenía bastantes deficiencias que vamos a ir viendo. No sé a ver si se logre ver. Ok, sí se ve. Vamos a empezar de lo que es el jardín. Vamos a ver. Aquí está. Al parecer, digamos que en este punto nosotros estamos viendo una casa, ¿no? Está bien, está grande, pero esta casa simplemente tiene tres recámaras. Tres recámaras. Y los metros de construcción que tiene son aproximadamente 400 metros cuadrados de construcción. Ya una vez que vamos entrando a este tipo de vivienda, nos vamos dando cuenta de algunos detalles. Por ejemplo, los soportes, las traves, las vigas, que nosotros como arquitectos tenemos que ir analizando cada una de ellas. ¿Por qué tenemos que ir analizando? Porque nosotros vamos a hacer, por ejemplo, vamos a hacer el plano para dirigir una obra. Tenemos que hacer los planos, un proyecto completo, un proyecto ejecutivo, en donde vamos a decir dónde va cada columna, a qué medida, qué estructuras se deben de reforzar con la ayuda de algún ingeniero que tengamos, digamos que le tengamos confianza. Recuerden que siempre hay que trabajar con ellos, porque parte de la responsabilidad y de acuerdo a lo que estudian, pues es su ramo, zapatero a sus zapatos, ¿no? Nosotros no vamos, sí sabemos calcular losas, cadenitas, algo sencillo, ¿no? Pero ellos ya son prácticamente, digamos, técnicos en el tema, ¿no? Y hay que respetarlo. Precisamente hay que respetar cada una de lo que son las licenciaturas que nos apoyan, ¿no? Porque también hay electricistas, ingenieros eléctricos que nos ayudan bastante, ¿eh? Bastante. Entonces, aquí como les repetía, esta es una residencia por los metros cuadrados que tiene, pero tiene bastantes deficiencias. Si se dan cuenta, la construcción no es una construcción sana,
no es una construcción que haya hecho un arquitecto, aunque cuando llegué con este cliente me habían dicho que lo había hecho un arquitecto, pero yo no creo que haya sido así. Muchas de las veces los clientes nos dicen que contrataron a un arquitecto, pero a lo mejor contrataron a un estudiante o a una persona que no tenía tanta experiencia, porque el costo fue menor el que les cobró por realizar ese tipo de proyectos, ¿no? Ya sabemos que, por ejemplo, si se gradúa un arquitecto, puede tener cierta experiencia, porque hay arquitectos que trabajan durante que están haciendo, digamos, su licenciatura. Entonces adquieren mayor conocimiento y por eso hay que respetarlos, ¿no? Vamos a continuar viendo estas imágenes. El punto de ver estas imágenes no tanto es criticar, sino ver cómo el trabajo del arquitecto ya empezó, ¿no? Desde el momento en que llegó con el cliente, ya empezó a verificar, por ejemplo, qué es lo que requiere y hacer una lista de toda la plática que se tiene. Eso es bastante importante y siempre llevar dónde anotar, porque el cliente te va a platicar desde un principio qué es lo que requiere, qué es lo que necesita y quizás en las otras visitas ya no te lo diga, porque no se acuerde, etcétera, porque ya no están en el mismo lugar. Entonces yo les recomiendo que lleven su libretita y anoten. Por ejemplo, tenemos una casa muy grande y su escalera principal, si pueden verificar ahorita, es esta. No sé si alcancen a ver. Ah, sí, sí se alcanza a ver, perfecto. Esta es una escalera, mide 80 centímetros de largo. Y realmente los peraltes son de casi 20 centímetros. Entonces, esta escalera es muy, muy cansada. Esta escalera es tan cansada, por ejemplo, y está mal diseñada. ¿Por qué está mal diseñada? Porque tiene bastantes escalones, pero son muy pesados, son de 20 centímetros. Otra de las cosas que tiene esta casa, por ejemplo, no tiene distribuidas las zonas, lo que es, por ejemplo, el área social, el área privada y el área de servicios. Aquí, como podemos ver, están los baños. En esta imagen tenemos los baños. Aquí tenemos un baño, pero es como tipo sauna, más o menos. Así lo quisieron hacer, porque tampoco tiene las instalaciones bien hechas. Entonces ese proyecto no creo que lo haya hecho un arquitecto, precisamente por eso, por cómo está ubicado todo. Una vez que entramos, por ejemplo, tenemos esto. Del lado derecho tenemos la puerta, ¿no? Entramos y tenemos esta construcción muy, muy artesanal, ¿no? Como que muy contemporánea. Por ejemplo, tenemos la cocina, tenemos ahí unas barras, que realmente, pues bueno, y se supone que la construcción era nueva, no tenía mucho tiempo que se había hecho. Entonces, bueno, es una construcción que hizo un albañil, yo les puedo decir que sí. Pero estas deficiencias que nosotros vemos como arquitectos, porque muchas de las personas dan de decir, ah, bueno, pues a mí me gusta ese color, un verde, un fuchsia, etcétera. Ese tipo de acabado, por ejemplo, de piso, que están viendo acá un tipo de piso y del otro lado están viendo otro tipo de piso, ¿no? Entonces, pues todas esas partes de las deficiencias son por personas que no tienen esa curiosidad como el arquitecto. El arquitecto no creo que deje algo así. Por muy mal que trabaje, va a ser un proyecto muy diferente. Por ejemplo, vamos a hablar sobre el proyecto. Como les comentaba, esta casa tiene 3 habitaciones. El problema de esas 3 habitaciones es que quedan dentro de un corredor. Por ejemplo, ese corredor está acá. Si se dan cuenta, esta es una habitación. Estas dos puertas son una habitación y tiene este corredor de acá. Y tiene otra puerta, o sea, realmente no existe la ventilación. ¿Ya vieron? En esta parte no existe la ventilación. Entonces, ese es el trabajo del arquitecto que por lo regular no se ve. Por ejemplo, ustedes pueden decir, bueno, tienes una recámara, le pones cortinitas y pues tiene una puerta de doble, o sea, no,
no se sabe dónde empieza, dónde termina la recámara, no hay zona privada. Aquí, por ejemplo, podemos ver. Y luego lo peor de todo es que, por ejemplo, es una fachada sur. Y si nos damos cuenta, digamos, como arquitectos pensamos en la orientación solar, hacia dónde sale el sol, hacia dónde se oculta, dónde hay mayor ventilación, etcétera. ¿Por qué? Porque esos pequeños ajustes van a hacer que una persona viva de una manera sana. Y otra de las cosas muy importantes, por ejemplo, con la neuroarquitectura, lo que tenemos que pensar es en la salud del cliente, que no se estrese porque un mueble quedó en otro lugar que no debería de ser, o por ejemplo, un detalle muy importante son las cocinas. A veces ponen la tarja del otro lado y estorba a la estufa y luego tienes que pasar al refrigerador, etcétera. Entonces, esos pequeños detalles es donde entra la chamba del arquitecto, porque muchas de las veces los clientes se acoplan a la casa en lugar de que la casa esté hecha para el cliente. Y para eso contratas un arquitecto, para que tu casa esté hecha para ti, no para otra persona, simplemente es para ti, para las actividades que tú realizas. Vamos a ver otra imagen, por ejemplo, los baños. Realmente, mira, tienes una puerta acá en medio, o sea, el baño está enorme. Tienes una puerta en medio, tienes el lavamanos, tienes el WC enfrente del lavamanos, pero lo peor es esto. Tienes un gran espacio de aquí para el área de la regadera, que vamos a ver si en esta foto se ve más. Por ejemplo, es el área de la regadera y tiene una coladera en medio, pero no tiene sardinel, no tiene pendiente, o sea, tiene dos pendientes. Una es esta y la otra pendiente es esta. Entonces, los arquitectos nos encargamos precisamente de esa parte, que sea funcional, donde muchas de las veces quieren escatimar en su construcción. Yo les recomiendo que no lo hagan. Realmente una asesoría te ahorra muchísimo dinero. O sea, si una asesoría, digamos, es como cuando vas al doctor, te cobra 1,000 pesos, pero te alivias, ¿no? Le dan en el punto, etcétera, te van a hacer estudios, sí, tienes que hacer más gastos, sí, pero al final vas a aliviarte porque vas a saber qué es lo que tienes. Lo mismo pasa con el arquitecto. Tú le pagas una asesoría al arquitecto y te va a mandar, ¿sabes qué? Necesitamos un cálculo estructural, una mecánica de suelos, necesitamos las licencias de construcción, necesitamos, etcétera, 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 una infinidad de documentación que tenemos que empezar a realizar para que tu construcción, digamos, salga como debe de ser en tiempo y forma y que sea funcional. ¿Vale? Por ejemplo, es el baño, como les comento, o sea, es bastante grande el baño, o sea, realmente está muy desperdiciado el lugar. O sea, es mucho desperdicio. Cuando lo pones en metros cuadrados, cuando lo pones en metros cuadrados, son bastantes los metros cuadrados que se desperdician. O sea, digamos, ese baño ha de medir unos 3 por 4. Son 12 metros cuadrados cuando por lo regular lo puedes hacer en 6 metros cuadrados un baño completo. Entonces, vamos a ver otras de las imágenes. Por ejemplo, este tipo de imagen, ¿no? Esta sería otra recámara. Si se dan cuenta, esta recámara está dentro del corredor y en medio tiene acá por ejemplo, una columna. Luego el baño lo tiene al fondo, pero no hay ventilación ni tampoco hay iluminación. Entonces, ese baño siempre va a tener humedad y siempre va a tener problemas de moho y va a oler feo, ¿no? Entonces, desde ahí ya empezó nuevamente, volvemos al trabajo del arquitecto, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a eliminar ese problema? Porque realmente es un problema de salud y es un problema de ubicación funcional, ¿no? Nos vamos a pasar a la siguiente planta. Mira, ese es el corredor en la parte de afuera, parte interior. La recámara que estábamos viendo está acá, al fondo. Y la escalera la quisieron hacer un poquito más amplia, pero realmente pues igual no es tan funcional. Si se dan cuenta, está muy oscura. Le quisieron meter otro tipo de diseño y pues bueno, simplemente gastaron dinero, ¿no? Un dinero que pudieron haber aprovechado en otras cosas.
esta casa. Se ve bien por fuera, está mal diseñada por dentro. Son bastantes metros cuadrados los que tiene. Esta es la parte del sauna. Si se dan cuenta, todo es superficial, nada está bien instalado. ¿Y eso qué quiere decir? Que el cliente quiso lo más económico. O sea, ¿sabes qué? Con que medio me funcione para mí está bien. Pero realmente ahí empezamos con los mismos problemas de siempre. El medio me funcione. Si te llega a fallar, pues ya ni modo, pues ya será para la otra. Y entonces ya no tienes un servicio completo, ¿no? Un servicio de lujo que para los metros cuadrados de esta construcción, pues es bastante, ¿no? Nosotros, los arquitectos, después de ir a revisar lo que es el terreno, la construcción, necesitamos hacer un levantamiento. Ese levantamiento, por ejemplo, si pueden ver en la parte de arriba, lo tenemos que capturar. Por ejemplo, aquí lo tengo. Esa es la primera planta. Como pueden ver, aquí teníamos en esta parte, a ver si pueden verlo. Ok, ajá, es en la parte de arriba. Vean, si se dan cuenta, tenemos en esta parte de acá arriba, tenemos lo que son los baños, el sauna a un lado, y tenemos la cocinota que tenían, la sala y el comedor que son bastante incómodos. Y todo se está desperdiciando, todo este espacio. Por ejemplo, aquí tenemos este espacio que no sirve para nada, es donde estaba la cocina. Tenemos aquí la escalera y aquí era una sala comedor. Pero no había distribución, entrabas por acá, entrabas al comedor, te estorbaba, entrabas por acá a la sala, te estorbaba para ir a esta parte de la escalera. Y luego para ir al baño tenías que salir por acá y venir hasta acá para ir al baño. O sea, son bastantes cosas muy extrañas. Muy aparte de todo eso, tienes toda esta área libre que realmente no funciona para nada. O sea, no, de hecho no podías subir ni los carros porque podías romper la loseta, porque el firme era muy débil. Es otro de los puntos. ¿Qué otra cosa podemos decir de esta vivienda que hicimos el levantamiento? Pues ahí estamos viendo que ya el arquitecto ya está trabajando en realizar el proyecto, ¿no? Esto que vemos acá, por ejemplo, el levantamiento de físico de una casa de 400 y tantos metros cuadrados de construcción, pues no lo haces en un día y no lo hace una sola persona. Tiene que ir el arquitecto con un ayudante para, pues sí, para poder realizar un proyecto funcional y sano. Entonces, si nos damos cuenta, desde ahí ya está trabajando el arquitecto, ¿no? Porque muchas de las veces dicen, pues el arquitecto nada más hizo el planito y pues ya está cobrando, ¿no? La obra está ahí porque los trabajadores la están haciendo, ¿no? Eso es total mentira, ¿no? Sabemos que una construcción sin supervisión no sale en tiempo, en forma, ni tampoco monetariamente. En lugar de que sea un ingreso, una buena inversión, la mayor parte de las veces se vuelve un gasto, ¿no? Un gasto que a veces por el costo-beneficio no queremos ver que lo barato sale caro y sale muy, muy caro. Por ejemplo, vamos a seguir adelante con este proyecto. Este proyecto ya lo restauramos prácticamente estructuralmente con la ayuda de un ingeniero y tuvimos que hacer unas columnas, dado que las columnas que tenía en su mayor parte no estaban unidas. Por ejemplo, las dividía la losa y esa columna no atravesaba la losa y se iba hacia el segundo nivel o primer nivel. No, simplemente llegaba a plafones, se moría y luego en la malla amarraban lo que es la siguiente columna. Entonces lo que teníamos es que temblaba mucho la casa. Estructuralmente también estaba mal y eso fue porque le salía más económico contratar a un maestro que contratar al arquitecto, ¿no? Ahí es donde les comento que un albañil no puede hacer una residencia, una casa bien al 100%. Y no es por ofender, pero simplemente él no tiene el estudio suficiente para realizarlo, ¿no?
Ok, vamos a ir a las fotos. Seguimos viendo en medio. Entonces lo que nosotros hicimos fue un pequeño proyecto donde ya fuimos modificando lo que son las habitaciones y cada una de esas habitaciones ya les fuimos colocando su ventilación, su iluminación. Por ejemplo, ahí podemos ver en esta parte los parasoles para evitar tanta temperatura caliente, ¿no? O sea, como sube la temperatura porque es fachada sur, pues prácticamente le da el sol de lleno en esa parte. Entonces, lo importante es evitar eso, el sol. Y si se dan cuenta, anteriormente estaba así. O sea, todo el sol de lleno. Parecía un sauna en cada habitación, que eran tres. Y nosotros hicimos de esas tres, cinco habitaciones. Lo que se intentó es no mover mucho de la estructura, precisamente porque está mal diseñado. Ok, vamos a ver, por ejemplo, vamos a entrar en la parte de abajo. Ellos querían un comedor largo y una cocina no muy grande, no querían una cocina muy grande. Entonces, pues intentamos hacer que esta casa tuviera más espacios ocupables, ¿no? Porque si se dan cuenta, como estaba anteriormente, había mucho problema, no estaban funcionando correctamente. Entonces vamos a pasarnos al área del acceso, que este sería el acceso principal, se cancela, hay un escalón, luego sigue el cancel y digamos que se vería así por la parte de abajo. Espero les esté agradando, a lo mejor pueden agarrar alguna idea. Yo trabajo mucho lo que es las casas minimalistas, me agrada mucho hacerlas, dado que pues, me siento cómodo, ¿no? Realizando casas minimalistas. También tienen su chiste, realmente no nada más es hacer una cajita por hacer una cajita, hay que darle todo el funcionamiento que se debe. Espero les esté agradando y vamos a seguir avanzando con el tema, ¿no? ¿Qué es lo que hace el arquitecto? Por ejemplo, hacemos esto, tenemos la sala, que antes todo esto se veía de rosa, ahora la vamos a pintar de blanco, ahí tiene una alfombra muy bonita, sus sillones, tiene su escalera, y ya hicimos una escalera tipo helicoidal, más o menos va así, esta es la escalera, y en la parte de abajo de la escalera lo que colocamos aquí que se ve como negro es un baño, es un medio baño. Este medio baño va, pues realmente antes tenías que salir para ir al medio baño, ¿no? Estaba muy difícil hacer eso. Ahora vamos a ver cómo quedó el comedor. El comedor quedó en el área de la cocina donde se veían todas las cerámicas naranjas. Digamos que viendo desde un lado del baño, ahí tenemos lo que es el comedor. Es un comedor bastante grande, muy agradable. Lo vamos a ver del otro lado. Aquí está. Mira, por ejemplo, podemos ver esta parte del comedor. Si se dan cuenta, lo que hicimos realmente fue quitar esos muros que dividían y entorpecían el funcionamiento. Y tenemos sala, comedor y cocina. Y con su medio baño muy independiente de todo. Ok, tiene una zona privada del baño, entre que es pública y también es privado por el servicio que ofrece. Estamos de acuerdo. Ahora vamos a ver la cocina. La cocina también es importante. La cocina le hicimos una ampliación, pero prácticamente nada más fue la ampliación del firme, del piso, digámoslo así. Esta es la cocina. Ok. Vamos a verla desde el otro lado, la cocina. Y aquí vemos su cocina con su barrita. Todo este trabajo lo hace un arquitecto. Ahorita, por ejemplo, no estábamos hablando de criticar el proyecto, si es válido o no válido, pero sí lo que es que sea funcional, ¿no? Eso es lo importante, que un proyecto sea funcional. Aquí, por ejemplo, en la parte de afuera ya vimos la parte de abajo. La parte exterior agregamos unas para la parrillada, para que tengan sus mesitas para comer y no entorpezcan nada.
Ok, aquí qué hizo el arquitecto, cuál fue el trabajo del arquitecto. Aparte ya fuimos a medir, ya platicamos con el cliente, ya vimos qué es lo que necesitaba el cliente, pero qué nos faltaba a nosotros como arquitectos, hacer que funcionara esa casa por los metros cuadrados que tenía y evitar, digamos, realizar lo menos que se pueda de demoliciones y acoplarnos más o menos a la estructura que ya tenía para no debilitar o para no extender, digamos, prácticamente toda la estructura, porque si no, el costo de una remodelación se va muy arriba por cualquier error. Así, digamos, tiras una columna y tienes que reforzar, pero te sale bastante caro, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar. Ya vimos esta parte, lo que es la planta baja. Aquí tenemos el comedor, ajá, tenemos los comedores. Vamos a ver una de las habitaciones. A ver, nos ponemos a encontrar. Tenemos acá, ok. Aquí tenemos igual, el andador se respetó. Si se dan cuenta, se respeta el andador. De este lado derecho tenemos una habitación, de este lado tenemos otra habitación y del otro lado tenemos tres habitaciones que serían de este lado. Una sería del lado izquierdo, otra al centro y otra del lado derecho. Pero estas habitaciones lo que tienen es que tienen una ventilación cenital, que es los famosos domos, ¿no? Vamos a ver una de las habitaciones por dentro, cómo se realizó. Ok, mira, aquí si se dan cuenta tenemos la puerta, tenemos el televisor, un cuadrito para hacer agradable esa parte. Tenemos el closet, tenemos la zapatera y tenemos la cama. En todas las habitaciones tienen su baño propio. Todas, 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 todas. Cada uno de los baños son similares. Similares. Por ejemplo, vamos a ver otra habitación. Aquí está la habitación, por ejemplo. También tenemos el closet. Vamos a ver otra habitación. Por ejemplo, una que da hacia la vista de la calle. Tenemos acá. Hicimos el closet. Fue prácticamente, digamos, mitigar lo que es el calor. Pusimos ahí el closet y le colocamos lo que es los canceles para una buena ventilación cruzada. Si se dan cuenta, aquí tenemos la ventilación y vamos a continuar con otra habitación. Por ejemplo, esta es otra habitación y tiene aquí su baño. Vamos a ver, ¿quieren ver el baño? ¿Quieren ver uno de los baños? Vamos a ver uno de los baños, a ver si tengo la imagen acá. Este es el baño en 360, pero de la recámara principal, que es la de hasta arriba. Y este sería un baño, una propuesta del baño. Tenemos la regadera, el WC y el lavamanos. Esa es una propuesta. Esta es otra propuesta de closet. ¿Y qué otra cosa tenemos por acá? Ah, miren, por ejemplo, aquí tenemos el andador. Y tenemos estos parasoles de este lado, también para esta habitación, para mitigar lo que es la temperatura. Aquí podemos ver más de cerca los parasoles y con sus ventilas. Entonces, esa es la chamba del arquitecto. ¿Ustedes qué opinan? ¿Si trabaja, no trabaja el arquitecto? Porque detrás de esto hay horas de investigación. Por ejemplo, los arquitectos investigamos, no es que lo sepamos todo, sino que diario nos estamos cosechando la cultura de realizar las cosas de la forma más sana, verificando materiales, eh, técnicas, también técnicas, y vamos orientando y educando a nuestros propios maestros, ¿eh? Porque también es lo que hacemos. No crean que los maestros que tenemos lo saben todo, no. Ellos sí nos ayudan una que otra cosilla que se nos atora, pero no quiere decir que es la solución correcta. Nosotros tenemos que aplicar técnicamente la investigación para ver si va a funcionar como debe de ser. Si no, nos meteríamos en problemas. Por ejemplo, aquí mira, se ve muy bonita este baño. Tenemos su cristal, su área de regadera, su tina, su WC y sus dos lavamanos. Ese sería, digamos, de la recámara principal. Se ve agradable. Esta sería de la recámara principal. También el pasillo. Tenemos un área de tocador.
un pequeño lobby. Y tenemos el área de closet. El closet, digamos, está así. Tienen toda la parte derecha para lo que son alajeros, cinturones. Y pues prácticamente tenemos que pensar también en esa parte, ¿no? Por ejemplo, lo que hacemos es que platicamos con los carpinteros. Ellos tienen experiencia en cómo acomodar ciertas cosas, pero de acuerdo a cómo ellos trabajen, porque no todos los carpinteros trabajan igual. También uno tiene que estudiar qué tipo de carpintero vas a elegir. Yo, por ejemplo, tengo 3 amigos carpinteros que son los que me han trabajado a lo largo de mi trayectoria de arquitecto realizando lo que son casas, ya sea de interés, etcétera. Vamos a ver en la parte, este es un pequeño lobby igual, en la parte de arriba, antes de entrar al roof garden. Y ahorita estamos en la parte de afuera. Ok, todo lo de la carpintería se debe diseñar también y tener la propuesta antes de que termine lo que son los yesos y los acabados. ¿Por qué? Porque si hay que meter una instalación eléctrica o hacer cualquier otro tipo de movimiento, pues bueno, se puede resanar prácticamente. Pero ya cuando una vez ya pintamos y todo, pues es un problema, ¿no? Y sería un mal trabajo. Realmente sí sería un mal trabajo. Ahí veíamos los silloncitos que íbamos subiendo. Aquí vamos subiendo la escalera helicoidal. Y aquí vemos que están del lado izquierdo los silloncitos y te da paso a una terracita. Si se dan cuenta, yo en la parte exterior de las terrazas siempre les coloco cuadrado. Ese cuadrado ayuda bastante para la humedad, no tienes problemas de humedad. Yo se lo recomiendo 100%. Y bueno, que tener un buen trabajador, ¿no? Realmente tenemos buenos trabajadores para esta colocación. Y desde el proyecto se van analizando materiales, propuestas de materiales, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, ese es el trabajo del arquitecto. Los maestros llegan y piensan que nada más hiciste un dibujito, un planito y ya así, ya, fue fácil, 5 minutos, un día, una noche y ya resolviste todo el problema. Entonces dicen que el arquitecto no trabaja, ¿no? El arquitecto trabaja desde que platica con el cliente, crea un presupuesto, porque también eso es importante, el presupuesto. Muchas de las veces nosotros los arquitectos lo que más nos cuesta son los presupuestos. Los maestros te dicen, ¿sabes qué? Yo te cobro tanto más o menos por esto. O te dicen, por metro lineal te cobro tanto de mano de obra, etcétera. Bueno, pues eso es lo más fácil, ¿no? Pero para nosotros los arquitectos tenemos que sacar unas tarjetas de precios unitarios o realizar un precio unitario propio, digámoslo así. ¿Por qué? Porque a veces jugamos ahí con elevar o bajar los costos, ¿no? Porque muchas de las veces, ¿qué pasa? Que tenemos un cliente que a lo mejor no tiene la economía total para la idea que tiene y nosotros los arquitectos muchas de las veces queremos terminar la obra, o sea, no es que queramos más, sino queremos terminar la obra y vamos moviendo el presupuesto de modo que al cliente le rinda su inversión y que sea grata su inversión, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver otra parte de la casa para explicarles. Bueno, digámoslo así, ya hicimos el proyecto, ya hicimos los renders, de acuerdo a lo que quería el cliente, ya se hicieron las modificaciones. Y entonces, como repetíamos, ahora sí sigue el presupuesto. Una vez que haces el presupuesto, te llevas bastante tiempo, ¿no? Porque tú lo haces por concepto. Por ejemplo, y en una casa hay bastantes conceptos. No es lo mismo realizar una calle, por ejemplo, de asfalto, de concreto hidráulico, etcétera, que realizar una casa, ¿no? Realmente una calle, ponte que se lleve 54 conceptos, una calle, pero son muy poquitos. Y una casa se puede llevar hasta, bueno, bastantes, 500 muchísimo más. Entonces, nosotros los arquitectos tenemos que realizar un catálogo de conceptos. El catálogo de conceptos es donde viene, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo, un catálogo de conceptos. Limpia, trazo y nivelación de terreno.
Ese es un concepto. Ese se cobra tanto y ya se multiplica y se vuelve un presupuesto. Luego, por ejemplo, demoliciones. Ya fuimos a hacer la visita de la casa. Tenemos que ver qué vamos a demoler. Si vamos a demoler cadenas, castillos, traves. ¿Por qué? Porque el maestro cuando te hace su presupuesto te va a decir al final, oiga, que es que yo no le contemplé demoler esa trave, yo pensé que nada más era la cadenita o nada más era un metro, etcétera, etcétera. Siempre te salen con lo mismo. ¿Por qué? Porque así ellos hacen sus presupuestos. De que lo hacen tan rápido, no se dan cuenta de que hay trabajos de más. Yo lo que hago con mis trabajadores es que, por ejemplo, les digo, ya tomaste en cuenta esto, ya tomaste en cuenta esto, ya tomaste en cuenta esto. Y entonces vamos, digamos, consensando ya un precio que me dé de mano de obra. Y así él sale bien y yo no tengo problemas con él de que, oye, ya se quiera ir, etcétera, ¿no? Porque hay mucho maestro muy, muy canijo que te hacen eso. O sea, prácticamente cuando una persona le dice, el maestro me cobra más barato, pues ya sabes, muy aparte del trabajo deficiente, el problema está en el presupuesto, que siempre te va a decir, eso no lo tenía contemplado, eso no lo tenía contemplado. Sin embargo, el arquitecto, de acuerdo al catálogo, tú puedes ir verificando qué contemplaste y qué no. Por ejemplo, hay puertas que se añaden o espacios que se añaden ya que una vez estamos en obra y esos precios se les llama extraordinarios. Aquí en Puebla sí le manejamos como extraordinarios, porque son unos extras que salen, pero de acuerdo a la solicitud del cliente, ¿no? Eso siempre va a pasar. En toda obra siempre va a haber extraordinarios, siempre va a haber aditivas, deductivas, y de ahí también nosotros tenemos que modificar los presupuestos. ¿Ok? Vamos a seguir avanzando. Ya una vez que el arquitecto hizo el presupuesto, que no se tarda una semana, se puede tardar hasta 15 días o a veces más, porque como les repetía, los conceptos son bastantes. Y en una remodelación, si te equivocas en algo, ¿qué va a pasar? Que tú vas a poner de tu utilidad lo que costaba ese concepto. Por ejemplo, si te falta una lámpara y esa lámpara es de, no sé, de 1,200 pesos, pues lástima, pero la tendrás que poner. Dado que el arquitecto cuando te hace un presupuesto ya va contemplando toda esa parte. ¿Vale? Entonces al cliente no le puedes decir, como al maestro, porque para eso son muy abusados los clientes. Ah, no, tú me habías dicho todo, todo. Ajá. Pero si un albañil le dice, oiga, es que no, eso no lo había contemplado, le dicen al albañil, ah, sí está bien, no te preocupes. Entonces, ¿cuánto más quieres para hacer eso? Pero nosotros los arquitectos, como ya estudiamos, ya tenemos la responsabilidad, pues de ahí se agarran muchos de los clientes, créanme. Es bastante, a veces es molesto porque no lo entienden, ¿no? Pero me han tocado clientes que sí lo han entendido. Y pues bueno, no está en el presupuesto y forzosamente quieren que uno lo ponga cuando no está en el presupuesto, ¿no? Y pues bueno, yo sí les recomiendo que hagan su presupuesto, que hagan un contratito, los arquitectos, porque también tenemos que trabajar en realizar el contrato. Muchas de las veces lo que hacemos, bueno, yo les recomiendo que vayan con un abogado, les haga un contrato y así al menos pueden pelear algo de la obra. No siempre se sale mal de una obra, pero cuando se llega a dar, pues sí. Lo importante es que papelito habla, ¿no? Como siempre. Vamos a seguir continuando con el tema. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, ahí ya está bien, ya me estoy cansando de lo que estoy haciendo. Ya voy hasta el presupuesto. Vamos a ver, ¿qué otra cosa del presupuesto? Ah, por ejemplo, ya te autorizaron el presupuesto y tú dices, ahora sí, vamos a trabajar, ¿no? No. De ahí sigue, por ejemplo, la gestión de las licencias de construcción. ¿Vale? Entonces tenemos que hacer la gestión de las licencias de construcción. Para eso, ¿qué te van a pedir? El proyecto y la documentación del propietario, del terreno, etcétera. Entonces, más o menos aquí en Puebla se tarda un mes, mes y medio en realizar todo el proceso de lo que es la licencia de construcción. En lo que estamos haciendo la licencia de construcción, lo que podemos ir a hacer es, por ejemplo, ver los materiales que vamos a utilizar. Porque cuando hicimos el presupuesto, también lo mismo, o sea, tenemos que
hacer, digamos, el desglose de todo lo que nos vamos a llevar en cada uno de los conceptos que ya hicimos. Por ejemplo, tenemos que sumarle el cemento, por ejemplo, a los castillos que vamos a hacer, a las traves que vamos a aumentar en la casa, las columnas, los aceros, y tenemos que tener mucho cuidado en eso, y es bastante trabajo. O sea, es una infinidad de trabajo que nadie lo ve. El cliente, por ejemplo, tú llegas con el cliente como arquitecto, le entregas 20 hojas, le explicas cada concepto, etcétera. Pero él no vio que estuviste, por ejemplo, si podemos ver en la parte de arriba, por ejemplo, tenemos acá un planito, ¿no? Vamos a pasarnos aquí, digamos, él no vio que tenías que hacer, por ejemplo, la cisterna. Por ejemplo, tenemos el plano, pero lo que no ven es que tuviste que cuantificar cada uno de las salidas. Por ejemplo, aquí tienes una salida, tienes que ver cuántas T's, cuántos codos, cuántas conexiones CRI o CRE lleva, cuántas válvulas lleva, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí es bastante complicado, ¿no? Sumamente complicado. Aparte de eso, tienes que cotizar. Una vez que ya, digamos, tienes todo el material, ya verificaste cuántos tubos te llevas, cuántas mangueras, cuántos rollos de manguera, cuántos metros de cable llevas en la instalación, etcétera.